Esta noche quiero empezar con el versículo de Joel 2:25, donde dice: toquen la trompeta en Sión, den la alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los habitantes de la tierra porque el día del Señor viene y ya se acerca. Y entonces yo les quiero preguntar a ustedes: toquen trompeta de alarma. ¿Y qué creen ustedes que quiere decir esto? ¿Por qué es necesario tocar una trompeta que esté dando un son de alarma? Em, Como yo les he dicho en muchas ocasiones anteriormente, eh, nosotros, estamos em, en un grupo sumamente bendecido porque Dios nos ha apartado, nos ha sacado de de lugares muy bajos, muy densos, como lo es, como es estas adicciones. Y entonces ustedes pueden atestiguar el versículo de que han sido sacados de las tinieblas a una luz admirable. Entonces, en este versículo de alarma, nos reitera que Dios ha hecho un gran milagro en conceder una segunda oportunidad. Tal vez para algunos de nosotros sea no la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, ni la quinta, ¿verdad? Tal vez mejor dejamos el conteo. Pero pues gracias a Dios estamos aquí a salvos y estamos iniciando este camino que se llama rehabilitación, que se llama purificación, que se llama justificación, que se llama santificación, para ser sellado como pueblo de Dios. Enseguida aquí tenemos el siguiente versículo que habla del derramamiento del Espíritu de Dios. Esto es lo que está ocurriendo aquí ahora en este momento, en días como el día de hoy y en santas convocaciones como las que estamos viviendo por primera vez y experimentando por primera vez. Es decir, que esta Pascua que acaba de pasar ha sido para ustedes pues la primera que han celebrado en sintonía con estos tiempos de Dios y con toda la coherencia y toda la concordancia de haber salido de un Egipto de pecado, un Egipto de esclavitud, bien sea a una adicción, um, o, o en el mejor de los casos para las otras personas que nos escuchan y que no forman parte de un centro de rehabilitación, de un defecto de carácter o de muchos defectos de carácter. Nosotros en nuestros grupos, en este anexo, estamos empezando a concientizarnos de que estas santas convocaciones del Señor, eh, que inician con la Pascua, tienen su cumplimiento histórico, tienen su cumplimiento profético y tienen su cumplimiento personal. Es decir, que de la misma manera en la que el pueblo hebreo salió de Egipto en liberación de la esclavitud, el Mesías nos liberó en ese mismo día, en una Pascua, en esa misma santa convocación, en esa misma fiesta santa, nos liberó de la esclavitud del pecado. Y para algunos de ustedes, muy recientemente, hace semanas o tal vez meses, eh, pasaron por ese mismo éxodo, pero un éxodo espiritual, un éxodo donde Dios abrió las puertas, rompió las cadenas de esclavitud, abrió las puertas para la liberación de la esclavitud, a la adicción o al pecado, a los defectos de carácter, y abrió el mar para que cruzáramos por allí. Entonces, ahora estamos comiendo hasta saciarnos.
Y como dice este versículo, alabarán mi nombre, pues yo, el Señor, haré. Y yo diría, hice, estoy haciendo y seguiré haciendo maravillas entre ustedes. Y nunca más mi pueblo será avergonzado. Yo creo que eso resuena con muchos de nosotros que vivimos tiempos muy tristes, muy deplorables, oscuros, donde costaba mirar a alguien a los ojos por vergüenza de lo que había dentro y por vergüenza de la situación que estábamos viviendo. El versículo 7 dice, entonces sabrán ustedes que yo estoy en medio de Israel y que yo soy el Señor su Dios y nadie más. Y mi pueblo nunca más será avergonzado, como le decía yo a los recién ingresados, que tal vez esta semana no estés del todo convencido, tal vez esta semana de inicio de anexo y rehabilitación te estés apenas ajustando, pero como le digo a todos, semana tras semana, los recién llegados, la mejor parte de tu vida está por delante. La mejor parte de tu vida está por venir. Tal vez no estés muy consciente de eso, pero la mejor parte de tu vida está por empezar. Y el versículo 28 nos lo confirma porque dice, después de esto, después de este éxodo espiritual, yo derramaré mi espíritu sobre la humanidad entera, y los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, y los ancianos tendrán sueños, y los jóvenes recibirán visiones. Ahora quiero pasar al versículo de Ezequiel 22, 26. Desde siempre yo he platicado con ustedes, en todas las reuniones que tenemos, siempre hago énfasis en salir de las falsas doctrinas, de las tradiciones de hombres, de las limitaciones de una religión o una denominación, porque Dios no viene por una denominación, viene por un pueblo, sus hijos que son pueblo de Dios, que están saliendo en éxodo de esta esclavitud de pecado, pero también ese éxodo incluye la salida de las Babilonias, de las falsas doctrinas, de las tradiciones que esclavizan y que son tradiciones de hombres y doctrinas de hombres que invalidan el mandamiento de Dios por obligar a las personas, a los seguidores, a los feligreses, a seguir una tradición que no es bíblica. Entonces aquí en Ezequiel 22 con 26 nos está diciendo sus sacerdotes, no está diciendo sus feligreses o tampoco está dirigida a inconversos que estén violando mi ley. Está específicamente diciendo sus sacerdotes, o sea, está llevándolo al nivel alto, sus maestros, sus pastores. Es fuertísimo este versículo, pero es verdad y la verdad nos hará libres. Entonces, aquí dice, sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguen o no saben distinguir, ni distinguieron entre lo que es inmundo y lo que es limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, de tal forma que yo he sido profanado en medio de ellos. Más claro, ni el agua. Esto grita falsas doctrinas, tradiciones de hombres, cambios a la ley, transgresiones a la ley de Dios. ¿Cuál ley? Pues la única ley que existe y la única ley que no ha cambiado nunca, porque Jesús dijo que no ha venido a abolir ninguna ley, sino a complementar, a cumplir, a validar, a rellenar, a expresar en toda su plenitud. Cumplir no quiere decir borrar. Cumplir no quiere decir
que ya se cumplió y porque ya se cumplió desaparece. Esa es una cosa absurda. Y este versículo nos lo está gritando. Sus sacerdotes no saben lo que es santo y lo que es profano. No saben cuál es la diferencia, ni saben distinguir entre lo inmundo y lo limpio. Y por eso profanan mi día de reposo, mis días de reposo. Que yo aquí hago la aclaración, incluye no solo el día de reposo semanal, sino los días de reposo de alta santidad, de, como lo son los días de reposo que se encuentran en las santas convocaciones. Hay varios y son días sagrados de alta solemnidad, así es como se describe, y de los cuales no sabemos nada, nada, gracias a Constantino, que emitió decretos que prohibieron seguir las fiestas, guardar el Shabbat, es decir, el día de reposo, etc. Por eso no es sorpresa que en el Nuevo Testamento, en Mateo 7:21 al 23, escuchemos o leamos este otro versículo que es igual de fuerte. Hoy tenemos puros versículos fuertes, cuando dice, nunca los conocí. ¿Y quiénes son estas personas a las que nunca conoció? De nuevo, se está dirigiendo a gente que nunca entró a la palabra, que no sabían lo que es guardar las leyes de Dios, a gente inconversa. No, se está refiriendo a gente que está supuestamente dentro de la iglesia, pero están, igual que este versículo, abajo de estos de arriba, que no saben diferenciar entre lo santo y lo profano, que no saben lo que es limpio e inmundo, y que no saben lo que es la ley de los días de reposo. Por eso, dice en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que verdaderamente hace la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad de mi Padre? No violar la ley de Dios que está en los cielos. Y por eso muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿qué no profetizamos en tu nombre? ¿Y qué no hasta echamos fuera demonios en tu nombre? ¿Qué no hicimos milagros? Y entonces yo les declararé, nunca los conocí. Alejaos de mí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad, realmente en su versión original, en el idioma que se escribió este versículo, que es el griego, dice hacedores de anomía. ¿De dónde viene la palabra anomía? La palabra anomía viene de nomos. ¿Y qué es nomos? Ley. Anomía es no ley. Es decir, ustedes que se dedican a no hacer la ley, a no cumplir la ley. Nomos tiene su equivalencia en el Antiguo Testamento. Nomos del griego en el Nuevo Testamento tiene su equivalencia al Antiguo Testamento con la palabra Torah. Y la palabra Torah es enseñanza divina. Entonces, ustedes que no obedecen la ley de Dios, específicamente la Torah del Señor, son transgresores de la ley, hacedores de maldad. Pero pasando a otro espectro, al otro lado, habíamos platicado de las 4 copas de la cena de Pascua, que ya habíamos hablado de esto, de que no es muy conocido en los medios cristianos, que en la cena de Pascua se toman 4 copas o se brinda con 4 copas. Y habíamos hablado de que había una primera copa, una segunda copa y una tercera copa, y hay una cuarta copa. La primera copa es la copa
de brindis de la liberación del pueblo hebreo. La segunda copa habíamos hablado que es la copa de la que habla Jesús cuando dice, esta copa es mi sangre. Es decir, es la liberación del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto. Y luego la tercera copa es la copa de la redención, pero también es la copa del juicio. O sea que es la copa de redención que toma la condena del pecado, que es muerte, para una redención. Y es la copa de la que hablaba Jesús en el Getsemaní, cuando dijo, si es posible que pase de mí esta copa, que no tenga yo que pasar por esto, pues humanamente quisiera no pasar por este sacrificio, humillación, tortura, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la voluntad de Dios, que es mi voluntad, porque obedecer tu ley es mi deseo, ¿sí? Entonces, esa es la tercera copa. Y la cuarta copa, habíamos hablado de que es una copa de celebración y se llama la copa de alabanza. Y de esta copa se nos habla un poquito en Apocalipsis 19, donde dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y a su esposa, que se ha preparado, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque este lino fino es las acciones justas de los santos. La cena de las bodas del Cordero, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados son los llamados a la cena, a las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Otra palabra clave que tal vez hubiera puesto aquí en color más llamativo es, son llamados, son llamados. Y esos llamados son los que son, bueno, en un momentito vamos a verlo, los predestinados, que también son llamados, que son elegidos. Vamos a hablar un poquito de qué es todo eso. Pero antes de eso, nosotros, habiendo pasado por la Pascua y por la liberación de la esclavitud, creciendo espiritualmente en estas santas convocaciones o en estas semanas santas, entre comillas, ¿verdad? Que así es como se conoce en el mundo cristiano, semanas santas, renacemos al mismo tiempo que en la misma celebración en la que celebramos la resurrección del Mesías, la fiesta de primicias. En esa fiesta nosotros ofrecemos nuestros sacrificios espirituales y nuestros sacrificios de rehabilitación y de purificación en celebración de este renacimiento que estamos teniendo. Y en ese tono, Primera Tesalonicenses 5 dice, porque ustedes mismos saben perfectamente bien que el día del Señor vendrá como ladrón de noche. Y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá la destrucción de repente sobre ellos, como vienen los dolores sobre la mujer que da a luz, y de ninguna manera escaparán. Pero ustedes, hermanos, ya no están en tinieblas, ya no viven en esclavitud, ya no viven en la oscuridad, ya no viven en la ignorancia, como para que aquel día los sorprenda como un ladrón, ya que ustedes ya que ustedes ahora son hijos de la luz, hijos del día, no más hijos de la noche ni de las tinieblas. Por lo tanto, no durmamos como los demás, sino que vigilemos y nos mantengamos sobrios. Porque los que duermen, de noche duermen. Y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, vestidos de la coraza de la fe y del amor, y con el casco de la esperanza de la salvación, porque no
nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros en la Pascua, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual anímense unos a los otros y edifíquense los unos a los otros, así como ya lo hacen. Y de esta forma, somos más que vencedores, ya que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que el que sea el primogénito entre muchos, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos justificó. Y a los que justificó, a estos glorificó. Es justamente lo que estábamos hablando antes. Nosotros hemos sido predestinados para la salvación. Pero esa es una invitación. Y a nosotros nos corresponde levantar la mano y decir, yo quiero tomar esa oferta de salvación. Y entonces, al levantar tu mano y al aceptar la oferta, entonces estás tomando el paso para adelante a una rehabilitación, seguido de una purificación de mente, de cuerpo, lógicamente, de corazón, de alma, una renovación de tu manera de pensar, de actuar, de reaccionar, de vivir. Y después de esta rehabilitación, purificación, viene una justificación, como dice aquí. A estos llamados, que ahora son elegidos, los justifica. Y después de justificarlos, los santifica. Entonces, por eso decimos rehabilitación es el primer paso, después una purificación, después una justificación, después una santificación, para ser sellados con el sello de salvación. El versículo 31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios está con nosotros, ¿quién pudiera estar contra nosotros? Entonces, bueno, esta es la introducción a la parte número 1 de la presentación de esta noche.